Bueno, estamos a 1116 metros. Mucha atención a lo que va a suceder a continuación porque nos puede pasar a todos. Acabo de comer en el restaurante de Rosaura. Estamos en un punto de Langazo de Santander que se llama Borrasos. Camino nuevo, Mientras comía, alguien me ha confirmado completamente que esta ruta por la que transito está bien. al azar, aunque ya me han dicho que está bien, así que... Pero está bien, no está bueno. ¿Está bueno? Vale. Gracias. Así que, entre varias opciones que tenía, Eso no es garantía de nada, la verdad. he decidido seguir por aquí. Que esto cambia de un día para otro. Por fortuna, después de comer, suelo tardar un rato en conectarme de nuevo con la ruta. Qué rico huele Así que circulo bastante despacio. a campo. Y entonces sucede algo completamente inesperado que motiva que me vaya recto en una curva y me empotre violentamente contra el lateral. Así. Ay. Ay. Ahí está. Gracias. ¿Eh? Ah, ok. Ya sé qué ha pasado. Gracias. Ahí está. Gracias. Dale, que tranquilo y te A ver. Joder. Me da igual, ojo, ¿Me aguanto ahí? dale. Me da igual aquí para abajo. ¿Está buena esta o no? La carretera está más o menos bien. Ajá. ¿Cómo es tu nombre? John, de verdad, bien gracias. No, ya no se cae, yo creo que ya no se cae. Gracias por socorrerme, Te has asustado, Pero yo estaba asustado. No sé, no ha sido nada, solo que me he quedado en shock porque no giraba el manillar. Coño, que yo me dio nervios cuando me miró y ¡pah! Yo dije, ¿qué pasaría? ¿Sería que yo lo hice caer? No, es que así, o sea, no se ha quedado bloqueado el manillar. Arrecho, ¿cierto? En una recta y me mataron. Claro, entonces me he podido torcer. Creo que ha saltado, lo estoy viendo ahora, creo que esto se ha despegado de aquí. Esta se ha despegado, Sí. ha caído, por eso está rota la pantalla. No, Y al caer ha enganchado el manillar. Y madre mía. Cuídese mucho. Garipina Gracias, aquí John. para abajo, porque aquí para abajo es Venga. mi espalda. Pero le doy un consejo, no se vaya para allá, para plantear. No. A la carretera, llega hasta ahí, hasta Miralín y ya. Ok. No vaya a plantearme porque con la moto así pesada. Allá es muy, ¿sabe qué? La carretera es muy resbalosa. Ok. Y eso, con esas llantas así. Pero por eso mismo abajo va a caer al río. Bailas. Gracias. Vaya hostia me he dado, La historia es que el soporte del teléfono, el otro día, el que es antivibración, se rompió. Se rompió el tornillo. Entonces esta mañana le he puesto otro que no es antivibración. ¿Qué pasa? Pues que de tanta vibración, la pegatina se ha ido. O sea, se ha despegado esto, la pegatina, flash. Pues el teléfono ha debido caer, ha caído por el hueco. Yo he empezado a girar, ha hecho tope, no giraba. Pero es que he doblado el teléfono, o sea, tú fíjate la movida, Y, hola, y aquí también, mira. Aquí también. ¿Lo veis? Sí, ¿no? Sí lo veis, claro. O sea, poca broma, Uf, vaya hostia. Y me he empotrado contra esta ladera, pero ¡pa! O sea, como habrá sido que se ha reventado lo de allá abajo. Esto que llevaba aquí de agua ha reventado a un nivel. El palo este. O
se ha doblado bastante. Y el carenado no sé, yo creo que está bien. Desde aquí no sé si lo apreciáis, pero si me acerco, veis que esta defensa está tocando el plástico. Pero ha salvado el plástico, que es lo más importante, la defensa se puede enderezar. Esta moto es Ducatán, ¿eh? O sea, se ha roto todo menos la moto. Siguiente cosa que ha reventado es la cámara 360. Se ha abierto incluso, o sea, qué barbaridad, ¿no? Qué brusquedad. Y lo más importante, creo yo, y lo más duro de asumir es esto. Se ha partido todo el plástico este. Bueno, por lo menos voy a intentar arreglar la cámara de delante y suelo llevar mierdecillas como esta. ¿Ves? Esto ya queda perfecto. Voy a quitar esta de aquí también. Poca broma, ¿eh? Se ha reventado, ¿eh? Increíble. Esto lo tengo que atar de alguna forma, ¿no? A ver, pensando. Si le meto una cincha. ¿Qué decís? ¿Que funcionará o que no funcionará? Edition, back in my bag, going back again. I feel like Aladdin, yeah. I'm on a carpet, flying through orbits, ain't doing no talking. Wow. They on my body as soon as I walk in, bitches be stalking. They loving the drip, they think I'm a force, they gotta move cautious. Back in my deck, I'm working a double like I'm in a. Es que estas cinchas creo que no son muy buenas. Plan B. Ahora. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. Funciona. Oye, que funciona perfecto. Ah, bueno, joder. O sea, que ha quedado niquelado, macho. ¡Hala! Vámonos, por donde veníamos. O sea, es que fíjate, o sea, me he empotrado contra esa pared. Me ha salido muy barata, ¿eh? Imaginaos si en lugar de ver esa pared, que además está blanda, llega a ver un acantilado. Por pequeño que fuera, vaya. Uf, qué miedo, qué susto. Pues me he quedado un poco como bloqueado cuando el chico estaba ahí, no sé cuánto tarda en darle a la cámara a grabar, pero el chico venía de enfrente, John, y no solo ha visto la brusquedad del golpe, que ha sido ¡pah!, sino que además ha visto que yo no me movía, porque yo me quedaba un poco como uno, no sé cuánto tiempo, pero igual 10 segundos o 15, parado diciendo ¿qué ha pasado? ¿Esto por qué ha pasado? Dicen los flipados, o decimos más bien, que las cosas siempre pasan por algo. Y sea o no sea así, la verdad es que a veces lo parece. ¿La cosa qué es? Pues la cosa es que yo creo que uno, John ha dicho, no sigas por ahí, ¿qué tal? Primer aviso. Segundo, ya pues obviamente con todo lo que tardaba en poner todo bien, se ha hecho tarde, yo quería llegar a un pueblecito que hay por ahí y buscar dónde acampar, porque no creo que haya ni hotel. Lo que quiero pensar es que el guionista no quiere que vaya por ese camino y me saca hacia la ruta principal. Ahora al asfalto voy a volver a buscar una ciudad. En busca de un pueblo grande o una ciudad. Pequeña aunque sea, pero en la que echar un vistazo a la moto y reorganizarme antes de seguir mi camino hacia el norte de Colombia. Que haya un taller o algo y pienso qué hacer. Pero antes se me ha ocurrido una idea. Ah, y voy a hacer otra cosa que se me ha ocurrido, a ver qué os parece. Pues estoy volviendo, voy a pasar otra vez por donde he comido y se me ha ocurrido una idea. Recuerdo simbólico
de Mi Paso Santander. Cinewan. Me he ido muy bien y he tenido un pequeño accidente. Ok. Por mala suerte. Entonces, dentro de unos días, supongo que vendrá alguien a por ello. ¿Vale? Porque todo esto lo va a salir en YouTube. Esto es un recuerdo simbólico de mi paso por Santander. Cinewan, que es mi nombre, Ajá. y alguien vendrá. Y no solo eso, sino que ¿cuánto cuesta un menú aquí? Un menú vale entre 14 y 15.000 pesos. 20.000. Vamos a poner 20.000. Entonces yo a esa persona que llegue aquí le dejo pagado a la comida. ¡Oh! ¡Atención! No se guarda esto, está muy sucio, pero no lo limpie ni nada, ¿eh? Es así. ¿En serio? ¿Se lo ¿No? tengo que entregar así? Así ve. Ahí está. Entonces le dejo pagado una comida, Ok. esto, y al primero que venga se lleva, el primero, se lleva esto, que no vale nada, pero es un recuerdo mío, y le pago la comida. Ok. Entonces yo se le devuelvo 30.000 Exacto. pesos de vuelta. Cuando este vídeo se vea, alguien que esté cerca de aquí verá que yo he dejado aquí esto y vendrá. Supongo. Bueno, muchas gracias. Otra cosa, para allá, ¿cuál ciudad más grande hay? O sea, medio grande. 8 motos más grandes. Aquí llega usted a Vélez Barbosa. A Vélez también. Sí. Ah, voy a Barbosa. Puede salir a Bucaramanga. No, voy a Barbosa. Qué rico conocerte. Igualmente, gracias de verdad. El viaje, por lo que sea, me saca de la ruta y me tira hacia el este. Primero en busca de una ciudad donde curar las heridas del accidente. Bueno, me voy a una ciudad que se llama Barbosa. Voy a buscar un taller donde darle cariño a la moto. Pero quizá lo que ha pasado es una señal, porque la verdad es que estuve muy dudoso de si hacer la ruta de esta mañana u otra diferente. Y esto me hace pensar que algo me debe de estar esperando en la otra. Bueno, no sé, las cosas pasan por algo, vamos a pensar, ¿no? Un poco flipado, ya lo sé. Y yo iba a ir a atravesar esas montañas de ahí, que tienen una pinta, la verdad, espectacular. Pero el guionista me ha dicho que no, que me vaya por el otro lado. Bueno, pues por algo será, ¿no? Algo habrá en el otro lado esperándome. ¡Hala! A Barbosa. El caso es que este camino me lleva a Barbosa. Que da igual por donde vayas, es todo muy bonito, la verdad. Incluso esta carretera que es asfalto. Bueno, muy justo estoy llegando, casi de noche. Qué pena, ¿no? Porque con lo gusto que se está en sitios poco habitados y de repente tengo que tener que venir a una ciudad para arreglar cosas, pues bueno, es lo que hay, no pasa nada, la verdad. Pero qué a gusto he estado esta mañana y mira, el caos. Estoy aquí con el bueno de Darwin. Esta cincha está sujetando todo esto. Entonces yo creo que está bien así. Yo creo que funciona con la cincha, la verdad. Sí. No, ahí también se fracturó. ¿Se ha fracturado? No, no es el tornillo. No, porque parte de esta es esta, mira. Está fracturada acá. Ajá. Entonces, cuando cambie este aparato completo y enderezar la base, va a encajar todo perfecto. ¿Y tú crees que esto no lo podemos sujetar mejor? No. Igual esto de ahí no se cae. Y el soporte está perfecto. Está doblada, ¿no? Sí, esta está doblada. Doblado un toque hacia allá. Sí. Bueno, un gusto, gracias de verdad. ¡Gracias! Hombre, tenía casi claro que estaba todo bien, pero es verdad que después del golpe, que fue muy fuerte, prefería que lo mirara otra persona más, que esté más acostumbrada a mirar motos así por debajo, por si acaso me está dejando algo. Luego reforzar eso un poco, que la verdad es que la cincha hace el trabajo perfecto, pero bueno,
Ya de paso engrasa la cadena. Y bueno, y nada, he instalado este teléfono que es antiguo, que me lo regaló un amigo, Jaime, en El Salvador, y que siempre que tengo apuros me salva. Y lo más importante probablemente de todo lo que pasó ayer es que he cambiado la ruta. El viaje me lleva hacia el este. Primero porque ayer me trajo a Barbosa y hoy hacia Gambita, un pueblo desde que volver a retomar el camino hacia el norte, pero por una ruta diferente. Bueno, voy a hacer un trozo de pavimento por lo que sé. Dejamos atrás Barbosa y después ya me meto por una trocha. Pero mira, qué montañacas. Estamos entrando como entre unas montañacas, así es como un valle. Lo he visto desde arriba y digo, ¿what? Qué bonito, ¿no? Así que nada, un poco de asfalto, que tampoco viene mal. ¡Hola! Mira. Bueno. Qué barbaridad, ¿no? Qué pedazo de... Mirad, hay dos tipos de países en el mundo. Los que en los peajes a las motos las cobran y los que no. ¡Viva Colombia! Me encanta. Más que por el dinero, por lo que supone parar la moto, quitarte el guante. Si por lo que fuera tuvieras el dinero en el bolsillo del pantalón, tienes que hacer ahí un movimiento muy desagradable para conseguir sacarlo. Después paga, te dan la vuelta, mete la vuelta, cierra el bolsillo, vuélvete a poner el guante, mete primera y tira. Es eso. Yo, lo que cuesta el peaje no me importa pagarlo, pero es un acto de educación hacia el motorista, ¿no? No cobrar. Aparte, tenemos dos ruedas nada más, no gastamos. Eso es lo que yo pienso. ¡Oh, qué gusto! Fuera ya del asfalto, qué maravilla. Qué barbaridad, por favor. Lo que hay ahí, espectacular, ¿eh? Es que mira, me distraigo. Mira que valle ahí. Hola. ¿Qué ha pasado? Se enterró. ¿Se enterró? ¿Ya pidieron ayuda? Sí, estamos esperando. Por ahí no vi una retro que venía por ahí. No. ¿Está todo bien entonces? Sí, gracias. Nada, suerte. Madre mía. Qué camino más terapéutico, de verdad. El camino terapéutico me lleva sin complicaciones a Gambita, el que será punto de partida del siguiente tramo y de la nueva ruta hacia el norte. Mira. Además de un lugar perfecto para retomar la tranquilidad. Me gusta mucho este pueblo, que es muy tranquilo. Que no sé si se dice Gambita o Gambita. Hola, buenos días. ¿Se dice Gambita o Gambita? Gambita, lleva tilde. Ah, mira, ahí lo pone. Gambita. Son como 3.000 habitantes, pero lo que pasa es que esto es muy grande en extensión, en terreno. El pueblito es pequeño y la gente vive la mayoría en el campo. Y solo viene acá 2 veces por semana, que es los jueves y los domingos que hay mercado. Principalmente lo que más hacen acá es ganadería. Y lo segundo que hacen es la panela, la caña, el cultivo de caña. Es una región panelera y también ganadera. Una cosa que me encanta de Colombia es que en cada pueblo hay una buena cancha de básquet. Hay mucha afición al baloncesto. En este caso también hay de fútbol y de más deportes, pero todos los pueblos tienen una cancha de básquet. Hay mucha afición. Mira un caballo. Esta es la plaza del pueblo, ahí está la iglesia. No sé dónde he leído o he escuchado
que este señor, que se llama Luis A. Calvo, pues era Luis Alejandro, Luis Alfredo... Es Luis Antonio Calvo. Puede ser muchos, yo lo desconozco por ignorancia. Compositor ilustre de Gambita. Pero que es el maestro de los intermezos. Compuso el intermezzo número 1, el 2, el 3, entre muchas obras. Que era compositor, creo. Fue un gran compositor. No sé si será verdad o no, que compuso el himno de los Estados Unidos. Según dice la historia, él participó en la realización. Sí, señor. ¿Cuánto aprendéis? De verdad, ¿cuánto aprendéis? Pues muchas gracias, Vanessa. Sí, señor. Un gusto, un Muchísimas placer. gracias. Gracias. Me gusta mucho este pueblo, que es muy tranquilo. Y yo cada día estoy más por los sitios tranquilos, donde la gente tiene el tiempo de saludarse, hablar. Pues está muy bien el pueblo, pero igual le deberíamos dar a la moto, ¿no? Ya que somos motoristas. Hola. ¿Vende usted gasolina? Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánta necesita? Pues, ¿va por litros o por galones? ¿Eh? Pues, señor, le muestro el galón. Este galón es más del Sí. Ahí está. ¿Cómo lo ve usted? ¿Para aquí mejor? para este lado. Ahí puede usted. ¿Cuánto te Así con todo, casi 300. Casi. Más un favor, señor, me ayuda a Por tener supuesto. el embudo. Yo creo que cuando está liso eso debe pesar como un berraco. Pesa mucho, sí. ¿Y usted qué tiene? Distrofia muscular. ¿Cómo? Distrofia muscular. ¿Desde hace mucho? Me atacó el tejido muscular todo. Perdí fuerza, movimiento. Pero las manos las mueve bien, ¿no? Ah, sí. Pero poquito. Pero poquito. Ella me lidera, me alza, me para. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Abandono Gambita por este camino, que me lleva de nuevo hacia el norte, camino de Cúcuta y con la idea clara de hacer una pausa en Colombia y entrar a Venezuela. Este camino no es el más correcto, creo, pero me da igual. Pero el viaje, por lo que sea, una y otra vez me va a poner zancadillas para que no avance. Algo que a la postre será de vital importancia para poder despedirme de uno de mis mejores amigos. Si has leído la cabecera de este capítulo entenderás que todo el equipo Cineone estamos pasando un muy mal momento. Tanto este episodio como el siguiente fueron grabados antes del fallecimiento de nuestro compañero y amigo Bernardo Moloto, el que ha sido montador principal de esta serie durante muchos años. Os pedimos paciencia hasta que nos podamos reponer de su pérdida en la parte profesional. En la personal será mucho más largo y complicado. Gracias a todos. Nos vemos el próximo domingo.